Hola amigos, les habla de nuevo Lourdes Vázquez de Cultucaminantes por México y estoy muy contenta de recibirlos un sábado más en estas charlas de café que tenemos, que ya es una tradición entre nosotros y ustedes de compartir esta noche de sábado, y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los lugares que más me han pedido, porque como me piden las salas del Museo Nacional de Antropología, pues bueno, ya después de tantas peticiones dije va, y ahora vamos a hablar de la Sala Mexica. Anteriormente ya habíamos hecho una charla de la Sala Maya con las piezas más interesantes. En esta ocasión pues quise seleccionar otra de las salas importantes, que sería precisamente esta, la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. No se les olvide compartir la transmisión de la charla para que otras personas conozcan más sobre este espacio. También les voy a dejar en los comentarios la liga de YouTube, porque ya ven que la semana pasada Facebook nos traicionó, tuvo un problema en la transmisión. Entonces les voy a pedir, si llegara a ver algún detalle en los comentarios, estoy dejando la liga de YouTube para que ustedes vayan inmediatamente, porque YouTube la verdad que no nos ha fallado, ha hecho las transmisiones sin ningún problema, y para no estar peleándonos con algún error que tenga Facebook, les voy a pedir que si hay algún detalle nos vayamos directamente a YouTube. En ambas plataformas yo voy a estar contestando todos aquellos comentarios y dudas que ustedes me vayan dejando sobre la charla. Pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a dar inicio por nuestro recorrido por la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. En esta ocasión decidí seleccionar varias piezas de la Sala Mexica para que ustedes en este recorrido conozcan un poco más de esta cultura que dominó y se asentó en el Valle de México. Normalmente cuando entramos a la Sala Mexica, lo primero que queremos ver o lo primero que resalta a nuestra vista es precisamente la Piedra del Sol, o el mal llamado calendario azteca, y lo que es la Coatlique, que van a ser ejemplos de lo que es el arte monumental de la cultura mexica. Sin embargo, en esta ocasión yo quise seleccionar otras piezas diferentes a estas principales para poder entender la historia de los mexicas, y dejar a estas dos para una charla muy especial que sería la parte 2, ya que la iconografía, el tallado y la historia de cómo fueron encontrados, preservados y posteriormente su llegada al Museo Nacional de Antropología requieren de una charla especial y de un tiempo considerable para poder entenderlas. Entonces en esta ocasión no las vamos a ver, sin embargo todo lo demás que tenemos para ver el día de hoy es igual de interesante y no la vamos a hacer de menos estas piezas. Entonces vamos a iniciar. Bien, pues la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología es una de las más visitadas, no solamente por el público local, que obviamente busca conocer la historia prehispánica del lugar en donde están viviendo. Todos los que habitamos el Valle de México sabemos que la cultura mexica fue la que dominó este espacio y que extendió su poderío muchos kilómetros hacia el interior de nuestro país. Y para poder entenderla tenemos, por ejemplo, el Museo del Templo Mayor, pero también tenemos la Sala Mexica de este museo, donde podemos encontrar algunas piezas que nos van a relatar la historia de esta cultura. También es muy buscada por los extranjeros, porque dentro de lo que es, pues ahora sí que el conocimiento de las culturas prehispánicas en nuestro país, resaltan a lo mejor la cultura olmeca, la cultura maya, pero también la cultura que dominó estos espacios de lo que fuera la capital de la Nueva España, la Ciudad de México, y hasta ahora el centro tanto de negocios como de poderes, todavía en nuestro país sigue siendo la Ciudad de México, y así la búsqueda de esta información, la búsqueda del conocimiento de estas culturas, porque además ustedes recuerdan que entre el siglo XVIII y siglo XIX muchos exploradores que venían de Europa estuvieron realizando excavaciones, estuvieron documentando algunas piezas de la cultura mexica, y esto ha despertado obviamente un gran interés entre todos estos personajes que vienen del extranjero por conocer un poco más de esta cultura. En esta visita vamos a ver algunas piezas como códices, maquetas y también ejemplos del arte prehispánico mexica. Para empezar a entender la historia del pueblo mexica, tendríamos que ver esta primera pieza, que sería el Códice Boturini, o bien conocida como la Tira de la Peregrinación. Bueno, pues el Códice Boturini fue realizado en papel amate y va a constar de 22 láminas que forman un biombo de 5.49 metros. Se estima que su construcción se debió llevar a cabo entre el año 1530 y 1541.
Quiere decir que abarca lo que es la época novohispana de México. Sin embargo, los investigadores creen que está basado o que puede ser una copia de otro códice más antiguo que será llamado Códice 10. En él se va a registrar de manera legible la salida de los mexicas desde su antigua tierra, llamada Aztlán, hasta su llegada al Valle de México, pocos años antes en que se fundara la Ciudad de México, Tenochtitlan. La travesía va a abarcar aproximadamente 187 años. El códice en sí mismo es un registro de los acontecimientos que relataron a través de pictogramas, lugares, fechas y sucesos históricos. ¿Pero por qué se llama Códice Boturini? Bueno, pues este documento perteneció originalmente a la colección de Lorenzo Boturini Benaducci. Este señor, fíjense que era un italiano que fue enviado a principios del siglo XVIII a la Nueva España a reclamar la pensión de los descendientes de Moctezuma a las cajas reales de México. Por estas tierras va a estar por 8 años y durante ese tiempo va a estar reuniendo un gran conjunto de documentos, muchos de ellos en lengua náhuatl, con varias pictografías, además que va a estar investigando las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Igual se va a dedicar a promover la coronación de esta imagen guadalupana. Así, Boturini regresa a España, en donde va a crear un acervo llamado Museo Histórico Indiana con todo lo que recopiló durante su visita a la Nueva España. Esta colección se va a convertir en la colección más grande y sustancial que se dio en esos tiempos. El Museo de Boturini reunía más de 500 códices, pinturas y manuscritos antiguos. De ahí que esta tira de la peregrinación va a recibir este nombre. Pero bien, ¿qué nos cuenta este códice? El relato comienza con la fecha 1 pedernal, que representa el inicio de la peregrinación. En cada una de las láminas aparecen los nombres de los lugares por los que iban asentándose los aztecas, cada uno de ellos con su respectivo topónimo, entre los que se encuentra Tula, Xaltocan, Pantitlán, Popotla y Chapultepec. También están registradas las fechas a través de los cuadretes unidos por una línea delgada roja que marcaban los acontecimientos desarrollados. Las láminas muestran el recorrido por medio de huellas humanas acompañada de 4 personajes que representan a las parcialidades o palpuli de la tribu. El códice también registra las guerras llevadas a cabo y acontecimientos de importancia como la elaboración del pulque, la festividad del Fuego Nuevo. Esta festividad aparece hasta en 4 ocasiones. El relato de la peregrinación no termina, pues le faltan 2 láminas más. Así, la historia se interrumpe al llegar a uno de los barrios de Culhuacán después de la guerra contra Xochimilco. Y pareciera que este códice nos deja picados por conocer la fundación de Tenochtitlan. Sin embargo, esta narración la conocemos gracias al Códice Mendocino, donde se narra, obviamente, la llegada de los mexicas al espacio que fue prometido por su dios, en donde encontrarían el águila y el nopal, signo que daría inicio a la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. El Códice de Boturini ha sido utilizado por muchos investigadores para conocer el pasado de los mexicas, pero también es de vital importancia para entender esta cultura y es así como en el Museo Nacional de Antropología lo vamos a ver reflejado en lo que es la parte alta de la fachada interior que da al patio del Museo Nacional de Antropología, justamente enfrente de la estructura conocido como paraguas. En esta fotografía lo podemos ver. Este grabado que está aquí son precisamente las láminas del Códice Boturini. Bien, cuando entramos a la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, una de las piezas que más nos llama la atención es el Teocalli de la Guerra Sagrada. Esta pieza fue hallada en las inmediaciones del Palacio Nacional, donde fue retirada hacia el año 1926. El primer estudio que se hace sobre este monolito lo va a realizar Alfonso Caso, quien precisamente le va a dar nombre. Se trata de una escultura votiva realizada durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin en el año 1507.
Bueno, pues el teocalli de la Guerra Sagrada está realizada en piedra de basalto y tiene las dimensiones de 123 centímetros por 92 por 100 centímetros. El teocalli de la Guerra Sagrada, según los investigadores, celebra el triunfo del sol en el universo y justifica el poder de los mexicas tras la fundación de su ciudad. Esto va a suceder en el año 2 Casa 1325, la cual va a estar grabada precisamente en la parte superior del monolito. Aquí se encuentra. Pero vamos a conocer un poquito de la iconografía de este monumento. Si vemos acá, la pieza como tal va a representar un teocalli, que va a ser la casa de una deidad. Aquí vemos el templo, van a estar representadas las escaleras, las alfardas que flanquean esta escalinata, y dentro de las alfardas van a estar representados dos símbolos que están asociados al calendario, el símbolo de 1 conejo y el símbolo de 2 caña. Estas dos fechas, como les dije, van a estar labradas y en la parte de arriba vamos a tener representaciones de un cuachicali. Estos cuachicalis van a ser recipientes en donde se va a contener lo que son las ofrendas. También se depositaban ahí sangre que eran resultado del autosacrificio. Aquí vamos a ver representaciones de plumas de águila y pieles de jaguar. En la parte del costado vemos a Tlatecutli, que va a ser una deidad terrestre, que va a estar flanqueada por dos símbolos de escudos o chimalis, como se conoce en lengua náhuatl. En la parte de arriba vemos el símbolo del Nahui Oli, el quinto sol, el 4 movimiento. Vamos a recordar un poco de la cosmogonía náhuatl, en donde se creía que el mundo había pasado por varias etapas, por varias eras, una de ellas, la final, que sería el quinto sol, el 4 movimiento. Y este quinto sol o Nahui Oli va a estar rodeado por representaciones solares. Estas representaciones, estos piquitos que vemos acá, serían los rayos del sol. Flanqueado por este vamos a encontrar una representación de Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, quien gobernaba Tenochtitlan a la llegada de los españoles en 1519. Hacia los costados de este monolito vamos a encontrar dos representaciones muy parecidas. Sin embargo, lo que los distingue o lo que los diferencia van a ser las fechas que van a estar grabadas en la parte superior. Uno de ellos va a ser uno Tecpal, cuchillo de sacrificio, y uno Mixl, que sería uno muerte. En la parte de abajo vamos a ver representaciones de sacerdotes o posiblemente deidades que están ligadas al inframundo por las características que tienen en su rostro. Vamos a encontrar, por ejemplo, que su dentadura o la parte de la boca va a estar descarnada, van a estar en posición de loto y van a portar atributos divinos, por ejemplo, como llevar un cuchillo de autosacrificio y bolsas de copal para utilizarlos en el ritual. Van a estar decoradas sus figuras con moños de papel amate que van a estar plisados y lo van a llevar en la nuca, bigoteras y orejeras. Y vamos a ver la parte de atrás de este monolito, que yo creo que sería la parte más interesante. Aquí vamos a encontrar lo que se conoce como la representación más antigua de nuestro escudo nacional, y ustedes lo van a poder identificar. Recordemos que tras toda esta peregrinación que realizaron los mexicas y que vimos en el códice Boturini, van a ellos a encontrar el lugar prometido precisamente por su Dios, y va a ser la señal encontrar un águila que va a estar parada sobre un nopal, y ahí va a ser el espacio en donde van a fundar la ciudad de México Tenochtitlan. Pero todo esto obedecía a un gran número de promesas que le había llevado a cabo su Dios y a todas las creencias que ellos tenían de, obviamente, de los eventos que se suscitaron desde que ellos salieron de Aztlán. Todo este pensamiento estaba basado en el águila, que como nosotros hemos escuchado anteriormente, el águila es el animal que vuela más cerca del sol, por lo tanto es una representación de las deidades solares como Tionatiuh y Huitzilopochtli. El nopal sobre el cual se posa el ave surge de las fauces descarnadas de la deidad Tlatecutli, que la vemos de este lado. En la representación real
de esta pieza no lo alcanzamos a ver ya que está un poco devastada, un poco desgastada y no nos permite observar ese detalle, pero aquí en este dibujo lo podemos apreciar. Los nopales van a representar corazones, porque nosotros vamos a recordar un relato acerca de Copil, quien va a ser sobrino de Huitzilopochtli, ya que este sobrino se había sublevado en venganza del abandono que sufre su madre, Malinalxóchitl, por parte de su tío Huitzilopochtli. Él va a enfrentar a su tío y es vencido. Acto seguido va a ser sacrificado y su corazón arrojado en medio de un lago. De su corazón, precisamente donde él cae sobre una piedra, va a crecer un tunal que servirá posteriormente como símbolo para el lugar donde se fundaría Tenochtitlan. También vamos a ver atrás de Tetecutli estas líneas que van a representar el agua, lo que representa precisamente el sistema acuoso donde se tendría que fundar la ciudad de los mexicas. Esto se va a realizar después de 200 años de que ellos están peregrinando desde su salida de Aztlán y que ellos van a pasar por muchas vicisitudes y por muchos problemas por los diferentes pueblos en donde ellos van a visitar y van a ser rechazados, no van a ser aceptados porque se consideraba que ellos eran muy aguerridos y que siempre iban a representar problemas. Sin embargo, los mexicas, pues la verdad que eran sobrevivientes, ellos pasaron por ahora sí que muchas penurias, van a ser pues depositados en los pueblos o en las zonas más terribles con alacranes y con todo este tipo de alimañas y ellos van a aprender a sobrevivir a este ambiente y van a lograr salir y fundar esta gran ciudad de Tenochtitlan. Aquí vemos esta representación, como ya les dije, de lo que sería un principio el escudo nacional. Aunque nuestro escudo representa a un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Sin embargo, cabe mencionar que en el Teocalli de la Guerra Sagrada, en la historia y la iconografía prehispánica, no se trata de una serpiente, sino más bien del símbolo de la Guerra Sagrada, el Atlantachinoli, que sería este y que lo vimos representado también en las otras caras de este Teocalli. La siguiente pieza que vamos a ver va a ser la piedra de Tizoc. Bueno, esta gran piedra, gran monolito, presumiblemente se encontraba en un templo dedicado a Xipe-Totec, dentro del recinto ceremonial. Después de la conquista, esta pieza fue descubierta y se encontraron algunas referencias de que se encontraba frente a la Puerta del Perdón de la catedral primitiva, no la catedral metropolitana que conocemos al día de hoy. Si ustedes recuerdan, antes de esa catedral existió una pequeña construcción a la que se le llamó Catedral Primitiva de la Ciudad de México. Y bueno, frente a la Puerta del Perdón de ese recinto es que se encontraba esta piedra. Pues bueno, después de esto fue enterrada por accidente o a propósito. Sin embargo, hay una teoría que dice que debido a las inundaciones de 1629, cuando baja el nivel y queda lodo, esta pieza queda otra vez enterrada. Así, muchos años después, el 17 de diciembre de 1791, va a ser descubierta de nuevo gracias a las obras de remodelación de la Plaza de Armas que va a ser realizada por el segundo conde de Revillagigedo en la esquina suroeste de la Catedral Metropolitana. Sin embargo, fíjense que no se le encontraba sitio donde ponerse. Así que fue llevada precisamente a las instalaciones de la Real Universidad, que se encontraba muy cerca a la Plaza del Volador, actualmente atrás de la Suprema Corte de Justicia. Para 1823, un historiador, William Bullock, va a llegar para precisamente hacerle estudios a esta piedra y logra que con permisos, obviamente del virrey y de las autoridades, se desentierre la pieza para hacer él algunos dibujos y algunos estudios. Para 1873, pues ya no buscan qué hacer con esta piedra y la van a mudar al recién creado Museo Nacional, que nosotros sabemos que se encontraba en lo que ahora es el edificio de la calle de Moneda, muy cercano al Palacio Nacional. Pero esta gran piedra, ¿qué representaba? Hay varias versiones de su representación. Algunos dicen que es un temalacat, que es una piedra de sacrificio gladiatorio, o Cuachicali, ya que tiene un recipiente para la ofrenda. Estos temalacatl
son piedras que se utilizaban para que estos guerreros que habían sido tomados prisioneros, ya sea en las guerras floridas o en alguna otra batalla, al final de cuentas tenían un destino para ser sacrificados. Sin embargo, se les subía a esta piedra donde a ellos se le ataba de alguna manera y se les ponía a combatir con otros personajes. Este prisionero obviamente iba a estar en clara desventaja y finalmente quedaba herido, quedaba pues muy mal y luego ya era sacrificado. De ahí es que se le llama piedra de sacrificio gladiatorio, aunque como les digo, para algunos fue un simple cuachicali, ya que tiene una cavidad donde se depositaría precisamente la ofrenda. Aquí vemos fotografías donde está precisamente en lo que es el patio de la Real Universidad, detrás de las rejas, no sé si ustedes lo alcancen a ver, ahí está la piedra de Tizoc. Y estos serían los patios del Museo Nacional, que va a promover precisamente Maximiliano de Habsburgo y que ahora nosotros lo conocemos como Museo de las Culturas. Ahora vamos a conocer los datos técnicos de esta piedra. Primero que nada, se trata de un cuerpo cilíndrico que está elaborado en andesita y mide 94 centímetros de altura por 265 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente 9.5 toneladas. Es una piedra bastante grande y forma parte de la escultura monumental. En su cara superior va a representar al sol, aquí lo vemos de nuevo, con estos rayos. Va a tener también plumas de águila y chalchihuitle o piedras preciosas. Este surco que nosotros vemos acá no se considera que se haya realizado, digamos, desde su talla. Algunos, pues ahora sí que personajes de la época novohispana, queriendo hacer alusión a estos sacrificios humanos que se realizaban en la época prehispánica, de una manera pues muy romántica y pues a lo mejor hasta para generar como odio hacia la piedra, decían que este surco fue realizado por los mismos mexicas para que escurriera la sangre de las ofrendas que se fueran depositando aquí. Sin embargo, no fue así. Se sabe que no fue hecho desde la talla, desde que fue creada, sino que fue pues a una intervención posterior. ¿Cómo lo sabemos? Porque precisamente este daño fue hecho también a las escenas que están a un costado y si hubiera sido desde un principio no se hubiera pues ahora sí que dañado la representación porque el escultor hubiera previsto que aquí iba a pasar ese surco y no hubiera representado nada. En las caras laterales o en el canto de esta escultura vamos a encontrar 15 escenas. Cada una va a mostrar un guerrero que va a estar siendo sometido, o sea, lo van a estar agarrando de los cabellos, y este que precisamente que lo somete va a ser una deidad, o bien puede ser el señor que lo conquista. Aquí vemos también un toponímico que va a representar a la ciudad que va a ser conquistada, o de dónde pertenecía este guerrero que está siendo sometido. Además, vamos a ver que esta piedra o este canto va a estar ricamente adornado en la parte de arriba por bandas horizontales que van a representar el cielo nocturno y un reptil terrestre en la parte de abajo. Entre las poblaciones que vamos a ver representadas en este canto van a estar Toxtla, Ahuizapan, que se cree que está por la zona de Orizaba, Acoxopan en Puebla, Acolman, Ecatepec, Cuetlaxtla y Yaxcuitlán. De la iconografía que podemos rescatar de los guerreros es que ellos van a estar vistiendo elementos característicos de los toltecas, como el pectoral en forma de mariposa, llevan también armamento para la guerra, dardos, el chimali, y también van a estar asociados de alguna manera con Tezcatlipoca, como vamos a ver representaciones de alguien que tiene el pie cercenado, del cual van a salir algunas volutas de humo. Dentro de todas estas figuras que nosotros vemos aquí, va a estar representado el Hueytetlani Tizoc, quien gobernó Tenochtitlán entre 1441 y 1486. Y lo distinguimos precisamente porque su glifo emblema
va a estar representado en la piedra. A partir de ahí es que esta piedra toma el nombre de piedra de Tizoc. Aunque se sabe que Tizoc no fue un tlatoani que tuviera grandes éxitos en los campos de batalla, sí fue importante su gobierno. También por el poco tiempo que estuvo gobernando, entre 1481 y 1486, pues es casi imposible que él haya realizado 15 conquistas a los pueblos que están representados en esta piedra. Es muy probable que él esté incluyendo a las victorias que pudo hacer en este corto periodo, algunas que realizara su antecesor, el Hueytetlani Axayácal. ¿Y por qué? Porque durante el gobierno de Axayácal, precisamente Tizoc era capitán del ejército mexica. Y bueno, no muy lejos de la piedra de Tizoc vamos a encontrar la maqueta del recinto ceremonial de Tenochtitlan. Esta maqueta fue elaborada precisamente para la sala mexica, para la inauguración del Museo Nacional de Antropología en 1964. Y se va a basar en un magnífico estudio que va a realizar Ignacio Marquina. Fue modificada también hacia 1978 a partir de las excavaciones en el centro histórico y actualizada con los hallazgos del proyecto de arqueología urbana desde 1991 y ha sido modificada en varias ocasiones para precisamente manejar con exactitud, de acuerdo a las excavaciones y a los nuevos descubrimientos que realiza este proyecto, y poder representar con mayor fidelidad la posición de los edificios dentro del gran recinto ceremonial. Para el 2019 se renovó totalmente esta maqueta y la original fue trasladada al Museo Arqueológico de Xochimilco. ¿Pero qué es un recinto ceremonial? Bueno, los estudios mesoamericanos definen a un recinto ceremonial o a un centro ceremonial, a un sitio donde viven los jefes, los sacerdotes, así como sus dependientes directos. La mayoría de la población va a residir en las afueras, en pequeños poblados que van a estar subordinados por este mismo centro ceremonial. Los habitantes normales, los macehualtis, van a visitar solamente el recinto ceremonial en los días festivos o bien para realizar algunos trabajos que van a ser impuestos por los gobernantes. El recinto ceremonial de Tenochtitlan abarcaba el área que hoy en día está delimitada por las calles de Moneda al sur, Correo Mayor y el Carmen al este, San Ildefonso y González Obregón al norte y República de Brasil y Monte de Piedad al oeste. Este perímetro estaba delimitado por un muro que separaba el centro ceremonial del resto de la ciudad y estos muros tenían decoraciones de serpientes y se conocía como el Cuatepantli. El acceso a este gran recinto ceremonial era a través de las 3 entradas ubicadas al norte, al oeste y al sur, así como gracias a unas escaleras que interrumpían la cerca. Nosotros podemos ver también en el mapa donde encontramos esta gran ciudad de Tenochtitlan, vamos a ver las 3 calzadas que daban acceso precisamente al recinto ceremonial y en la parte de en medio vemos cómo estaba colocada dentro de la gran islote este recinto ceremonial en la parte central de la ciudad. Las puertas que daban el acceso precisamente al centro ceremonial fungían también como arsenales de armas y permitían la comunicación directa entre el centro. Como les dije, estaban conectados por 3 calzadas que conectaban a la isla con tierra firme, la del Tepeyac al norte, la de Tlacopan al oeste y la de Iztapalapa al sur. Entre las construcciones más significativas están, por supuesto, lo que es el centro, que sería el Templo Mayor, que va a estar orientado al este-oeste y va a tener 2 santuarios o 2 templos, uno dedicado a Huitzilopochtli y el otro a Tlaloc. En el costado norte del Templo Mayor se encontraba la Casa de las Águilas, que es un espacio ritual donde se encerraba el futuro soberano de los mexicas para realizar penitencias antes de ser elegido tlatoani. También encontramos los templos rojos que probablemente fueron dedicados a Xochipilli y algunas residencias de los sacerdotes. Encontramos también el Calmecac, que sería como el espacio donde se realizaba la educación, que actualmente se han encontrado sus restos en la calle de Donceles. Acuérdense que si ustedes visitan el Centro Cultural de España, podrían visitar una ventana arqueológica a lo que es el Calmecac. Donde hoy está ubicado el antiguo Palacio de los Obispados se encontraba el templo Atezcatlipoca, al sur del Templo Mayor. También encontramos representaciones de templos que están pues obviamente dedicados a Hecalquetzalcóatl, serían estos
templos en forma circular, la cancha del juego de pelota, que según los últimos descubrimientos estaba o se encontraba a espaldas de la Catedral Metropolitana. También vemos aquí el Weyzompantli o el muro de cráneos, el cual pues asombró a los españoles cuando lo vieron, ya que pues representaba la fuerza de los mexicas como guerreros. Otro dato interesante es que, como les dije, hace algunos años se hizo la remodelación de esta maqueta para adaptarse a la exactitud de la posición de los edificios, y una de las grandes diferencias, como vemos aquí, va a ser la posición del Weyzompantli o del Gran Zompantli, que va a cambiar de lugar de estar a este costado, que da precisamente a uno de los basamentos dedicados a Hecal o a estos adoratorios, para estar justamente enfrente del templo mayor. De esta manera podemos ver las actualizaciones que se hacen gracias a estos programas de arqueología urbana, que bien se dedican a rescatar pues estos vestigios en nuevas construcciones, en nuevas educaciones que se están haciendo al centro histórico, y que gracias a ellos pues nos mantenemos actualizados de sus investigaciones. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la maqueta del Mercado Tlatelolco. Esta maqueta yo creo que ustedes la habrán visto en alguna visita que hayan hecho al Museo Nacional de Antropología, específicamente la Sala Mexica, pero yo creo que vale mucho la pena de que si no la han visto, tienen que ir a visitarla en cuanto se aperture el museo, porque es una fiel representación de lo que fuera el mercado en época prehispánica. Y es que era realmente todo un arte el intercambio de mercancía, ya que no había una moneda. Nosotros ya lo habíamos visto en otras charlas, específicamente la que tuvimos con Blanca Garza, que nos hablaba de los mercados. Acuérdense que ella nos mencionaba que no había una moneda, sino todo se hacía por medio del trueque. Entonces tenía que haber un control muy fuerte del mercado y también de las riñas que se pudieran llegar a suscitar para contener la cantidad de gente que acudía a este mercado y la cantidad de mercancías que se intercambiaban. Bueno, pues esta maqueta abarca aproximadamente 10 metros de ancho por 3.5 de profundidad y consta de 305 personajes. Esta colosal tarea de elaborar esta maqueta la llevó a cabo la artista Carmen Antúnez bajo el guión del arqueólogo Alfonso Caso. Toda esta creación va a implicar una profunda investigación tanto en fuentes históricas como etnográficas, y además que Carmen Antúnez fue a visitar diferentes tianguis de origen indígena para tener una idea aproximada de cómo fue el mercado de Tlatelolco. Pues bien, hay varios relatos en los cronistas de la conquista que nos hablan precisamente de esta plaza. Y es que realmente cuando ellos llegaron se van a quedar asombrados de la cantidad y la calidad de los productos que ahí se intercambiaban. Uno de los que nos va a relatar esto va a ser Bernal Díaz del Castillo, donde él va a mencionar que se vendía miel y unas golosinas a la que él llamaba muégados o muéganos, con eso lo conocemos actualmente, perritos comestibles, mantas, pieles de animales, cuchillos y navajas de piedra, y que ahí mismo se tallaban. O sea que los artesanos estaban ahí sentados creando precisamente estas piezas. También encontraban cerámica utilitaria y cerámica de lujo, esclavos destinados al trabajo y al sacrificio, y habla también de esos jueces del mercado que tenían este orden. Más adelante vamos a hablar un poquito de ellos. Y bueno, en estas fotografías vamos a ver ejemplo de todo lo que se comercializaba. Lo que decíamos hace un momento, animales comestibles, vamos a ver semillas y chiles secos, vamos a encontrar también maíz para el consumo y otros para la siembra, vamos a ver legumbres y frutos frescos, plumas, joyas de jade, objetos de cobre y oro, mantas, hilo, cacao, que en algún momento fue usado como moneda, pero no era común, hierbas medicinales, cerámica utilitaria y suntuaria, perritos, cebados y tortugas de agua dulce comestibles. Acuérdense que de eso se trataba la proteína. Pero también vamos a ver algunos detalles que nos van a hablar de la sociedad mexica. Por ejemplo, las mujeres que van a llevar el cabello trenzado sobre su cabeza van a ser las mujeres casadas, y las solteras van a llevarlo suelto. También podemos ver que, por ejemplo, la gente que procedía del Golfo va a tener el torso desnudo, y, por ejemplo, también vemos a los pipitles o los nobles, que ellos van a necesariamente caminar sobre el pasillo central, donde también van a portar guaraches y donde su vestimenta pues va a resaltar su jerarquía.
Aquí vemos estos ejemplos, vemos lo que es la cerámica, incluso el peinado de las mujeres de los cuales hablábamos, aquí lo que son los perros, que se consideraban como, obviamente, como la proteína de ese momento, pero como les dije, todo esto necesitaba un orden, necesitaban a alguien que resolviera estos conflictos que se pudieran llegar a dar por medio del intercambio. Entonces existía un lugar que se llamaba lugar de la casa de piedra o Tecpan, que sería como el Palacio del Mercado. Este palacio va a ser la sede del control comercial, donde van a residir de 10 a 12 jueces que tenían la obligación de resolver las diferencias que surgieran por el intercambio de mercancías. Además, debían recaudar los impuestos o tributos que los tlatelolcas pagaban a Tenochtitlan. Acuérdense que ellos, después de la guerra de 1473, cuando se disputaron el poder con los de Tenochtitlan, se van a convertir en un pueblo tributario más de los mexicas, y entonces había la necesidad de recaudar todos estos tributos, y eso lo van a hacer estos jueces que van a estar representados también en la maqueta. El Tecpan como tal, como una organización de gobierno, también va a pasar de la época prehispánica a la época novohispana como el centro de gobierno de la nueva República de Indios de Tlatelolco, y el primer gobernante que van a tener va a ser precisamente Cuauhtémoc, después de ser apresado por los rumbos de la Lagunilla, haber sido prisionero de Cortés, donde le queman sus pies. Después de eso, él se va a convertir en el primer gobernante de esta República de Indios. Otro dato característico eran los esclavos. Aquí es bien interesante porque los esclavos también se comercializaban, ya sea para los trabajos manuales, o también se podían utilizar para los sacrificios. Pero hay una historia bien interesante. Esos esclavos, cuando estaban en el mercado, podían obtener su libertad. ¿Esto cómo se daba? Había una ley que relata precisamente Diego Durán en su Historia de las Indias de la Nueva España, donde empieza a decir que si el esclavo escapa y alcanza a salir del mercado de Tlatelolco y conseguía pisar heces de animal, estaba en posibilidades de reclamar su libertad. Entonces es bien interesante porque tú te puedes imaginar todas esas escenas donde ese esclavo logra huir y pega la corrediza y todos tratando de atraparlo, especialmente el dueño de este esclavo, pero él sabía que si lograba salir del mercado podía obtener su libertad, entonces corría prácticamente por su vida. Y otra representación del sacrificio también lo hace el mercado, porque aquí vemos precisamente este joven que va a estar ricamente ataviado, que lo podríamos confundir con un noble, pero él va a estar preparándose para la fiesta que va a estar dedicada a Tezcatlipoca. Durante todo el año, un joven era elegido para vivir como si fuera el mismo Dios. Va a ser ricamente ataviado, se le va a alimentar con los mejores manjares, pero al final de ese año va a ser sacrificado en honor a Tezcatlipoca. Esto, bueno, viene de los rituales de sacrificio y la importancia que se le daba a los dioses en sus representaciones en la tierra. Y otra pieza que es interesante visitar en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología es esta réplica del famoso penacho de Moctezuma, que en náhuatl recibe el nombre de Quetzalapanecayotl. Y bueno, este penacho, que más bien no es un penacho, es un tocado, es una representación precisamente de ese ejemplo que todavía se encuentra en Viena, donde se va a representar el arte de los amantecas, aquellos que trabajaban con el arte plumario, o sea, los que manejaban las plumas y elaboraban un sinnúmero de objetos suntuarios precisamente para la élite de los mexicas. Y bueno, del penacho de Moctezuma se ha dicho mucho, bastante, sobre todo en las últimas épocas, donde se ha creado toda una controversia por parte del actual gobierno de si reclamarlo o no reclamarlo, que si fue de Moctezuma o no fue de Moctezuma. El día de hoy no vamos a tratar de desenvolver el hilo negro de esta problemática internacional que se tiene, sino más bien vamos a conocer un poquito más de la pieza, vamos a observar de qué está hecho y cuál es realmente su importancia. Como les dije, lo que es esta pieza no es precisamente un penacho, sino es más bien un tocado, de ahí el primer error. Ojo, no existe ningún documento histórico que diga que esta pieza perteneció a Moctezuma.
se ha heredado por relatos orales, por dibujos, por representaciones en los códices. Se ha llegado a pensar que pudo haber pertenecido a Moctezuma, sin embargo, no hay una certeza histórica de que eso sucedió así. Ahora, eso no le resta importancia a la pieza, ya que es un gran ejemplo, como les dije, de arte plumario de época prehispánica, porque eso sí está comprobado. De ahí su importancia de que en algún momento se esté pensando en traerlo. ¿Por qué no se trae del museo que actualmente lo alberga? Porque precisamente la antigüedad de este tocado, que serían más de 500 años, impediría de alguna manera el traslado, ya que podría perderse parte de él, podría deshacerse, y pues no valdría la pena arriesgar a la pieza en un viaje. Pero todos queremos saber cómo es que este tocado llegó a Viena. Pues bien, este penacho pues ha tenido una gran diversidad de lugares en donde ha estado albergado, pero su historia se remonta a 1596, cuando aparece en uno de los inventarios de la sucesión hereditaria de Fernando II de Tirol, quien va a ser sobrino de Carlos V, en la que se le denominó sombrero morisco, y se detalla que incluye un pico todo de oro. Pues bueno, después de haber sido inventariado, va a pasar por diversos sitios hasta que finalmente en 1819 Edward von Sacken lo va a atribuir a que procede de México, y hacia 1878 se va a enviar a lo que es el Gabinete de Historia Natural, y posteriormente va a formar parte del Museo de Etnología de Viena. Este recinto, que se llamaba Museo de Etnología, va a cambiar de nombre y en el 2017 abre nuevamente al público como Museo del Mundo de Viena. Desde entonces, el tocado de Moctezuma es la pieza central de las colecciones americanas. Aquí vemos un poco de los detalles de los que está hecho este famoso penacho, porque vemos la diversidad de las plumas, las piezas de oro, y aquí lo vemos cómo está exhibido en el Museo de Viena. Cabe destacar que los mexicanos tienen acceso libre al museo para poder visitar esta pieza, además que en los estudios que se han estado realizando, grupos de científicos mexicanos han estado contribuyendo mano a mano con el Museo de Viena para mantener, para restaurar y para estudiar este famoso tocado que se cree o se le ha atribuido a Moctezuma. En nuestro país tenemos una réplica, como les dije, que está colocada desde 1940, que se crea para el Museo Nacional, que como hemos hablado de él, en lo que es la calle de Moneda, y posteriormente es llevado al Museo Nacional de Antropología cuando se inaugura el museo. Para la elaboración de esta copia se va a utilizar dinero que fue financiado por el general Alberto L. Rodríguez, quien sería presidente de México. También se pidió a través del periódico Universal la colaboración de todos los mexicanos para que los pobladores donde existían estas aves de plumas preciosas fueran recolectando algunas plumas que se iban a requerir para su elaboración. Esta réplica se va a elaborar con miles de plumas naturales que se trabajaron con técnicas tradicionales de mosaico y anudado. La ornamentación metálica es de oro, y estas plumas y las aves procedentes eran muy parecidas a las que usaban los mexicas, y bueno, van a tener un gran contenido simbólico, que es lo interesante. La diferencia entre los dos penachos, tanto del siglo XVI como del siglo XX, este es el del siglo XVI que está en Viena, y esta es la que fue realizada en el siglo XX por los amantecas mexicanos, van a tener algunas diferencias. Nosotros lo vamos a ver aquí a simple vista. Bueno, aquí ya hay un desgaste de la pluma, pero vamos a ver a lo mejor algunas diferencias en las tonalidades y en el agregado que dio en la decoración. Sin embargo, Francisco Moctezuma, quien va a ser la manteca que va a realizar esta pieza, no había visto nunca en vivo y a todo color el penacho de Moctezuma, sino que probablemente basó su réplica en algunas fotografías que existían desde 1908. Entonces, por ahí nosotros podemos pues tener diferencias. Sin embargo, vamos a ver que es un trabajo muy bien logrado, donde nosotros podamos a poder apreciar bien
bien los detalles que llegó a tener este gran tocado que se le atribuye a Moctezuma. Por lo tanto, yo los invito a que vayan al Museo Nacional de Antropología, a la Sala Mexica, e inclusive ustedes se tomen una foto con esta pieza y pueden ustedes disfrutar de las características de la pluma dentro de este penacho, ya que como vemos en esta fotografía, las plumas de quetzal, las plumas de las aves que van a estar contenidas en toda la elaboración van a dar varios efectos de luminiscencia. Quiere decir que las plumas adquieren diferentes tonalidades de acuerdo a la luz que se proyecta sobre ellas, pero también al ángulo de visión que nosotros tengamos de ellas. Entonces es una maravilla, es una delicia ver esta pieza en el Museo Nacional de Antropología y específicamente en la Sala Mexica, y fuera de toda la controversia que lo envuelve, veamos el dato histórico, veamos la importancia que tiene y apreciemos las piezas. Por ahí a mí me han preguntado varias veces cuál es mi opinión sobre esto. Yo lo único que quiero resaltar es precisamente que nosotros tenemos que valorar tanto las piezas que hay por fuera como las piezas que nosotros tenemos en nuestro país. Visitemos los museos de arqueología, visitemos los museos de sitio de las zonas arqueológicas donde hayan piezas, no importa el tamaño, no importa el material, observemos, veamos de qué es lo que nos quiere contar esa pieza. Y bueno, vamos a continuar con el monito de obsidiana. Esta pieza no es muy conocida en la Sala Mexica, pero yo les invito a que vayan a visitarla cuando ustedes estén en esta sala. Bueno, este vaso va a estar realizado en el material de obsidiana y va a ser una obra maestra de arte prehispánico por su talla y acabado y ese brillo casi espejo que tiene. Esto ha dado pie a que se dude de su procedencia y que también se dude de que fue de época prehispánica. Esta pieza fue adquirida principalmente por el doctor Rafael Lucio, médico y coleccionista de arte, y va a ser precisamente en el año 1869. Se cuenta que el doctor recibió la pieza como pago por una visita domiciliaria a un paciente, y este a su vez la había intercambiado por un borrego con un campesino que la había encontrado en los terrenos de una hacienda cerca de Texcoco. Finalmente, en 1876, el doctor Lucio la vendió al museo por 600 pesos. Gracias a los estudios recientes que se han hecho a esta pieza, se sabe que este vaso, pues obviamente está elaborado de obsidiana y que esta obsidiana es obsidiana dorada de la Sierra de las Navajas procedentes de Hidalgo. Y diversos estudios en lo que es el tallado y la lítica llegan a proponer que se trata de una pieza prehispánica. Pero la historia de esta pieza no termina ahí, en esta parte donde se duda de su procedencia, sino que también estuvo involucrado en un famoso suceso que se dio en el siglo XX, al cual se denominó robo del siglo. ¿Esto qué pasó? La madrugada del 25 de diciembre de 1985, dos personajes, Carlos Perches y Ramón Sardina, van a llegar al Museo Nacional de Antropología, que actualmente ustedes ya lo conocen, que está en el Paseo de la Reforma, provenientes de Ciudad Satélite, y ellos van a robar diversas piezas de varias salas del museo. Ellos eran estudiantes de veterinaria de la UNAM y ellos habían visitado previamente el museo para seleccionar las piezas que consideraran más costosas y más fáciles de sacar. Pues bueno, hacen sus planes y en esa madrugada del 25 de diciembre van a saltar la barda perimetral que nosotros conocemos del Museo Nacional de Antropología y se van a introducir por los ductos de ventilación bajo la oscuridad de la noche. Por ahí van a ingresar primero a la sala Maya y es precisamente donde empiezan a robar estas piezas. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo fue posible que se robaran las piezas? Pues se dice que ahí hubo un hueco en la seguridad del museo, ya que estaban probablemente celebrando Navidad y eso hizo que no asistieran a los rondines que normalmente hacen. Esta ocasión fue aprovechada por estos dos personajes para robar varias piezas, entre ellas el monito de obsidiana. Fueron 3 horas que se la pasaron revisando vitrinas y empacándolas con mucho cuidado. Esta noche tan fatídica se van a robar 140 piezas de origen prehispánico, de los cuales, además del monito, van a resaltar el pectoral ochimali hecho de oro y turquesa y otras piezas pertenecientes a los tesoros de la tumba 7 de Monte Albán,
que fue descubierta por Alfonso Caso. Y bueno, estas piezas van a ser escondidas por los que lo robaron, ya que se hizo un gran escándalo muy mediático. Incluso el museo ofreció una recompensa para quien aportara los datos de los ladrones y el destino de estas piezas. Se dice que estos señores van a esconder estas piezas primero en un armario, y después va a ser Carlos Perches quien, gracias a sus acciones, se va a descubrir como uno de los ladrones, pues él va a ser adicto a las drogas y va a conocer a un narcotraficante muy famoso en ese tiempo que le apodaban El Cabo, a quien le solicita ayuda para vender estas piezas que fueron robadas. Sin embargo, en 1989, El Cabo fue detenido en Guadalajara por autoridades mexicanas, y él, buscando obtener una condena menor o un trato preferencial, compartió a las autoridades toda la información del robo que fue perpetuado y al que se le llamó robo del siglo, dando nombres, direcciones, fotos de las piezas robadas y el precio en el que Carlos Perches los ofrecía a la venta. Así, el 10 de junio de 1989, Carlos Perches fue detenido en la Ciudad de México y consignado junto con otras 6 personas, entre ellas su propio hermano. Desafortunadamente, de las 140 piezas que fueron robadas, solo se recuperaron 111 piezas. Se dice que él mismo dice que Ramón Sardina, el otro ladrón, que nunca fue detenido, se llevó las piezas y logró venderlas, y que él también había hecho venta de otras más, pues a cambio de drogas. Y bueno, por este fatídico hecho, pues se perdieron varias piezas de arte prehispánico. Sin embargo, el monito de obsidiana regresó al Museo Nacional de Antropología, a la Sala Mexica, y nos permite todavía admirarlo en este espacio con la belleza de su color y su brillo. Ya casi estamos llegando al final de nuestra charla, pero vamos a continuar ahora con Coyolxauhqui. Bueno, esta pieza, que también se encuentra en la Sala Mexica, frente a lo que es la Piedra del Sol, va a estar datada entre el año 1325 y 1521 después de Cristo, o sea, precisamente en el periodo posclásico. Se trata de una pieza de piedra verde que mide 75 centímetros por 83 centímetros y por 55 centímetros. La pieza se encontró en 1830, cuando se abrieron los cimientos del convento de Santa Teresa, que, si ustedes recuerdan, está ubicado a un costado del Templo Mayor. Y va a ser precisamente Carlos María de Bustamante quien va a rescatar el monolito y que lo va a bautizar como la diosa de los temazcales. Posteriormente, la abadesa del convento cedió la pieza al Museo Nacional. Acuérdense que en ese momento todavía estaba en la Real y Pontificia Universidad de México y posteriormente a la Calle de Moneda, y años después se va a trasladar precisamente esta pieza al nuevo Museo Nacional de Antropología, ya en 1964. Por los estudios que han llevado a cabo los arqueólogos, se sabe que esta cabeza pertenece a la diosa Coyolxauhqui, cuya traducción del náhuatl quiere decir la que tiene pintura facial de cascabeles. Aquí vemos una fotografía donde está en el antiguo Museo Nacional, y vamos a ver que la habían bautizado con otro nombre. Sin embargo, como les dije, los estudios ya denotan que se trata de Coyolxauhqui, la hermana de Huitzilopochtli. Y bueno, dentro de lo que es la historia de Huitzilopochtli con Coyolxauhqui, vamos a ver que ellos van a tener una batalla en donde Coyolxauhqui va a perder y Huitzilopochtli le va a cercenar la cabeza, la va a decapitar, y entonces ella va a morir en ese cerro de Coatepec. Esta historia se los voy a contar en otra charla cuando hablemos la historia del Acuatlicue. Pero bueno, vamos a saber que Huitzilopochtli decapita a su hermana y la tira por el cerro del Coatepec. ¿Y cómo sabemos que es ella? Precisamente porque está ataviada con narigueras y orejeras en formas de rayos del sol, lleva un hermoso tocado de plumas y pequeños plumones en su cabello. También va a destacar un rostro que va a hacer referencia a la muerte por los párpados caídos y los labios que van a estar curvados hacia abajo. Algunos investigadores difieren y dicen que lo que está aquí no es un tocado, sino es un cabello, pero bueno, por las decoraciones que lleva podemos decir que es un tocado.
Sobre cada mejilla va a tener una sucesión de 3 círculos que representan los cascabeles. El que está en la parte superior tiene un símbolo cruciforme del oro y en el de la parte inferior tiene una forma hendida de un cascabel. En la parte superior del tocado vamos a encontrar la representación de una flor y dentro de otra flor más grande y así. Y también en la parte inferior encontramos el relieve que representa el glifo de la guerra, el Atl Tlachinoli, ¿se acuerdan que lo vimos también en el Teocalli de la Guerra Sagrada y en otras piezas? Esto es lo que es la parte de abajo de la pieza. Entonces Coyolxauhqui va a ser un gran elemento para lo que es la cosmogonía mexica, porque acuérdense que Huitzilopochtli va a librar diario una batalla con su hermana, que va a estar representando a la luna, Coyolxauhqui representa a la luna, y en la noche se libra esa gran batalla, y de hecho de la sangre que se derrama de la batalla, pues a veces la luna va a aparecer de color rojo, pero al final de cuentas, al amanecer, Huitzilopochtli va a vencer por completo a su hermana Coyolxauhqui y va a triunfar. Eso es bastante interesante porque este mito de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli se va a repetir diariamente según la cosmogonía mexica. Y para cerrar, vamos a ver esta pieza que es Xochipilli, y esta pieza va a pertenecer al posclásico tardío, entre el 1200 y el 1521 después de Cristo, y va a ser encontrada en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, cerca de la localidad de Tlalmanalco, Estado de México. Esto durante el siglo XIX. Fue donada al Museo Nacional por Alfredo Chavero y a partir de entonces forma parte del acervo arqueológico de Lina. Fue labrada en piedra volcánica y representa precisamente a Xochipilli, el dios de la nobleza, patrono de la música, de las flores, los placeres, el castigo de los vicios y la encarnación del sol. Según los investigadores de Lina, la escultura representa el cosmo mexica, en el que su cuerpo de flores resalta el nacimiento de la vida por acción del calor del sol, tras vadear la muerte en los húmedos y oscuros adentros de la tierra. Los mexicas van a venerar a Xochipilli en diversas festividades, donde lo adornaban con flores de diferentes especies como el nardo americano, el pericón, con la creencia de que su olor les va a permitir tener comunicación con seres sobrenaturales. Su pedestal representa un templo adornado con flores, mariposas y representaciones de hongos. Y aquí vamos a ver en este detalle que nos proporciona arqueología mexicana las diferentes tipos de flores que están representando a Xochipilli. Aquí vamos a ver en la parte principal, vamos a ver una sección cortada de lo que es un hongo, una mariposa que va a estar representada aquí abajo, que va a estar haciendo alusión a los muertos, y una flor, pero por todos lados vamos a ver estaciones de flores en Xochipilli. De hecho, esta pieza fue la protagonista de una gran exposición. Que estaba justamente en el centro de la entrada del Museo Nacional de Antropología. Ya ven que cuando ustedes entran al Museo Nacional de Antropología hay una pieza central donde normalmente se montan exposiciones. Hace algunos años se dedicó este espacio a una exposición sobre Xochipilli. Pues bueno, eso sería todo por este recorrido por la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Recuerden que las otras dos piezas protagonistas de esta sala, que serían la Piedra del Sol y la Coatlicue, las vamos a ver precisamente en la parte 2 de esta charla sobre la Sala Mexica, porque por su iconografía, por toda la historia que tienen, requieren un tiempo muy especial para poder ahora sí que desbaratar todos sus detalles. Pero yo espero que con las piezas que hayamos visto el día de hoy, ustedes se interesen por visitar la sala. La próxima vez que ustedes lo visiten, que la contingencia nos permita, puedan recorrerlas visualmente y acordarse un poquito de todo lo que hoy les conté para poder interpretar mejor, para poder deducir lo que esas piezas nos quieren decir a través de sus labrados, a través de sus materiales, y conocer
nosotros, el pasado prehispánico del lugar en donde vivimos, que eso es muy importante, conocer nuestras raíces. Agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy, también sus comentarios que me hacen en Facebook, que me hacen en YouTube, que nos sigan, que compartan la charla. A los que nos han hecho donaciones, de verdad, estamos muy agradecidos porque esas donaciones nos impulsan a nosotros a seguir realizando este trabajo, a que nuestros invitados que vienen y exponen información aquí en este lugar, ellos se sienten también pues obviamente muy impulsados para seguir transmitiendo ese conocimiento. Igualmente agradezco mucho a quien no ha podido hacernos donaciones, pero que nos echan porras y que están compartiendo, están comentando y están siguiendo nuestras charlas y nuestras transmisiones. Claro que sí, desde ahí se siente su apoyo y yo lo agradezco perfectamente. Pues bueno, no me queda más que desearles una excelente noche y espero que nos acompañen la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tener una transmisión por medio de Zoom. Igual es de donativo voluntario y va a tratar sobre los presagios de la conquista de México, una exposición que estuvo en Templo Mayor y que vale mucho la pena que ustedes la conozcan. Para poder acceder a la charla, ustedes van a tener que solicitar la clave Zoom a través de nuestro WhatsApp 5536637682 o bien nuestro correo electrónico lourdesvadz@gmail.com. Y bueno, a través también del inbox de nuestra página de Culto Caminantes por México pueden solicitar la clave de acceso para acompañarnos el próximo sábado 6 de febrero a esta charla sobre los presagios de la caída de Tenochtitlan y que puedan ustedes disfrutarlo de una manera mucho más cercana a través de esta plataforma. Acuérdense que los que son por transmisión de Zoom son a las 6 de la tarde y nuestras charlas donde nos vemos cada sábado son a las 7 de la noche y son transmisiones que se hacen por medio de nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto y que tengan una excelente noche.